Bueno, y otro de los temas que marcó al Papa Francisco fue esta defensa de la naturaleza. Fue lo que se dice en el primer Papa ecologista. Así es, de hecho, dentro de lo que se habla en buenos términos del Papa Francisco, todos coinciden en la defensa que hizo sobre el medio ambiente y en lo adelantado que estuvo en esos temas. Tuvo una encíclica, Laudato Si, y aquí está Paloma Ávila, nuestra... ¿Cómo te puedo presentar en temas de medio ambiente, Paloma? Eres la que más sabe, sin duda. Entusiasta, defensora del medio ambiente de CNN Chile, editora además de CNN Futuro. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, ¿cómo viste tú esa preocupación de un papa por la naturaleza, por el medio ambiente, que dedicara una encíclica? Bienvenida, Paloma. Muchas gracias. La verdad me alegra mucho estar hoy día. Yo creo que muchos humanos le debemos muchas cosas a Francisco. Yo no soy necesariamente una católica practicante, pero me reconocí muy fácilmente en su espíritu cuando él desarrolló esta encíclica. Porque era una encíclica que era muy aglutinante, o sea, era una invitación al mundo cristiano, al mundo católico y también al mundo no católico a encontrarnos en la idea tan sencilla de cuidar nuestra casa común. Es algo tan simple, ¿no? Pero nos cuesta mucho comprenderlo y en ese sentido representaba por muchos de sus valores que han sido reconocidos durante esta tarde, una intención de unir a la humanidad en torno a cosas que tengan sentido, pero también una sensibilidad y una atención tanto a lo que la ciencia decía en ese momento. 2015 fue, si ustedes recuerdan, el año en que se hizo el Acuerdo de París. Así es. Donde dijimos como humanidad, bueno, el destino de la humanidad está comprometido a propósito del calentamiento global y vamos a tratar de detenerla. Y en ese momento el Papa reacciona sobre la base de la enorme cantidad de evidencia científica que había, pero también en torno a una recopilación que queda muy claramente descrita en esta encíclica Laudato Si, que tuve la oportunidad de volver a revisar para estar con ustedes hoy, donde él recorre la preocupación que distintos papas sí tuvieron por el medio ambiente. Y eso para mí fue bien novedoso, ¿no? Sí. Porque uno diría que él fue el único que había mirado esto, y él recorre uno por uno a los distintos papas y sus menciones a algo que es bastante común en todos, tanto para Benedicto como Juan Pablo II, que es la idea de que el modelo de desarrollo humano es un modelo que nos lleva a una crisis y a la destrucción de la creación. Y la creación entendida como toda la naturaleza que nos permite estar vivos a nosotros sobre la tierra, pero tener cierta sensibilidad también con su complejidad, con los animales. Y por eso la representación de esto es esta idea de Laudato Si, que viene de San Francisco, que ustedes saben es el santo que inspiró su propio nombre. Así es. O sea, no era cualquiera para él. También, claro, que haya tomado ese nombre precisamente por su cercanía con la pobreza y con el medio ambiente, con los animales, con la naturaleza. Entonces, eso queda reflejado en esa encíclica y también en las visitas que hizo Paloma, porque, por ejemplo, cuando vino a América Latina, quiso estar en el Amazonas, pese a todo lo hostil que puede ser un territorio como la Amazonía, para una persona mayor, pensando en el calor que hace, en la humedad que hay, en que es un territorio que está lejano, pero esos fueron señales concretas de su preocupación. De su preocupación por esas comunidades también, que él también menciona dentro de la encíclica, que todas las comunidades son relevantes para el cuidado de esta creación de Dios, de esta obra que es la naturaleza, pero entendiendo a la naturaleza, como planteaba también San Francisco, como una hermana. Y una hermana que nos entrega mucha felicidad. Me gustó mucho leer una parte que les traía aquí subrayada, y él decía: creo que Francisco, refiriéndose por supuesto al santo, es por excelencia un ejemplo del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. O sea, esta idea que en el fondo trascendió a todo su rol dentro de su periodo, de cuidar a todos los débiles, y a la naturaleza también, y a los animales también, que estaban en una situación de asimetría con nosotros. Entonces, es muy conmovedor, no solo porque los principios por los que está basado nos pueden convocar a todos, sino porque también hizo un buen doble clic en torno a cuestiones bien concretas, como que la crisis ambiental golpea mucho más fuerte a los pobres, como que la crisis ambiental genera mayores brechas de desigualdad, como que
es necesario apuntar hacia el desarrollo de un modelo que nos permita la sostenibilidad en el tiempo y que además sea equitativo, justo, y que había una urgencia en que los humanos pudiéramos convertirnos hacia una mirada más ecológica y espiritual. Y todas esas cosas son cosas que también dice la ciencia, o sea, son como mínimos comunes humanos que él logró convertir en una encíclica y que lanzó con bombos y platillos a la Iglesia Católica y a la comunidad cristiana hace ya 10 años atrás. Por lo tanto, sin duda, un gran pionero que además inspiró a muchas personas a seguir ese camino. Y que siguió defendiendo, porque esta encíclica la lanza el 2015, donde estábamos previos al Acuerdo de París, donde toda la sintonía planetaria estaba en torno a ese cuidado y a esa protección. Sin embargo, dentro de los últimos 10 años, ese fervor ha ido decayendo. Incluso hay líneas negacionistas que niegan el cambio climático. Por lo tanto, es muy importante rescatar esas palabras de alguien que no viene del mundo ni de la política, ni de algún interés en particular. Y también hay algo que a mí me gusta mucho, y es que hay cosas que sí nos unen a los humanos. Y la idea de nuestra dependencia de la naturaleza es algo que las religiones comparten, el mundo espiritual comparte, la experiencia humana y también la experiencia científica comparte. No en todas las cosas la ciencia y la espiritualidad se unen, y aquí sí. Entonces, es muy lindo eso como parte de su legado, de su obra, de un papa muy moderno y muy tratando de responder desde la Iglesia a necesidades de los tiempos. Así que nosotros también en Futuro 360 le hicimos un pequeño homenaje y gratitud, porque la conciencia climática, como tú bien dices, Mati, no es algo que abunde. Ahora, Paloma, también es interesante ese nexo que hace el Papa Francisco respecto a la pobreza, porque esa es su mayor preocupación, hacer una iglesia pobre para los pobres, y cómo los desastres ambientales afectan a los más pobres y cómo la culpa de eso muchas veces los tienen los sectores económicos más fuertes. Entonces no necesariamente alguien tiene que ser católico para entender esta encíclica. Totalmente, yo encuentro que era un papa muy informado y muy científico además, pero es muy bonita volver también la mirada de cómo la crisis climática efectivamente tiene unos efectos y unos impactos sobre la desigualdad, que es un ámbito en el que lamentablemente en Chile tenemos amplio expertise, y que además se incrementa con ciertas crisis generales, como es el mismo cambio climático, pero también la convergencia de otras grandes transformaciones que estamos viviendo, como la misma inteligencia artificial. Entonces, es ¿Hablo de la inteligencia artificial el Papa? ¿Sabes qué? Yo me imagino que sí, pero por lo menos como me preparé hoy día para Laudato Si, no tengo el detalle, pero me imagino que sí, porque las cosas hoy día están muy mezcladas, y cuando uno lee esta encíclica se da cuenta de que era una persona a la que le gustaba el pensamiento complejo, buscar las múltiples variables y cómo esas efectivamente tenían un impacto, por ejemplo, en la relación entre pobreza, desigualdad y transformación climática. Esto que dijo el Papa además está ampliamente documentado por el IPCC, de cómo las mujeres, los niños son poblaciones particularmente afectadas, no solo por los desastres que ya hemos visto y vemos todo el tiempo en las noticias, sino también por otros fenómenos que también están afectando mucho a nuestras sociedades, generando grandes impactos en la desigualdad, como las mismas migraciones climáticas. Entonces, es un asunto que vale la pena unir en vez de separar, y que entender que no es un problema ideológico, es un problema de hechos muy concretos y muy material. Si no tenemos naturaleza no podemos vivir. Sobre la naturaleza se sostiene nuestro desarrollo, nuestro PIB y sin duda nuestra vida, y por lo mismo la relevancia de volver a traer este mensaje del Papa en estos días, y para honrar también este día tan importante. Ahora, él también fue crítico de las cumbres climáticas. Hay que decirlo, también lo critica en esa encíclica, sobre todo hablando del Acuerdo de París, que Estados Unidos se salió con Donald Trump. Entonces, también es crítico de cómo los líderes mundiales están haciendo algo o no están haciendo algo para superar el cambio. Lo que recoge bastante, sobre todo durante el primer recorrido por los pensamientos de los papas, es esta idea del sinsentido, de cómo el modelo ha ido transformando el objetivo
en algo vacío, que es como simplemente la propiedad sin sentido, la búsqueda de la riqueza sin ningún norte, la falta de sentido de lo colectivo y de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es un driver muy relevante de esta reflexión. Y yo creo que lamentablemente hoy hablamos de crisis climática o de ecología o de transformación ambiental como si fueran capítulos separados, como si pudiéramos hablar en solo... Hablemos de esto, pero no hablemos del modelo económico. Hablemos de la pobreza, pero no hablemos del respeto por las otras especies. Y no existe una manera de conversar de esa manera, de esa forma sobre un tema tan complejo como este, sobre todo cuando ya estamos viendo el nivel de empobrecimiento y de impacto que está teniendo sobre el mundo esta crisis. Entonces, muy bonito volver a recordarlo en esta misma línea y ver si es que los líderes del mundo rescatan también esa mirada. A mí me llamó mucho la atención no sé si ustedes pudieron ver el tweet, ya no se dice, el ex de Barack Obama, que plantea la idea del Papa Francisco como alguien que nos reconectó con la idea de cuestionar también el deber moral que tenemos las personas sobre la tierra en lo que hacemos, o sea, como ponerle un norte moral y hacernos sentir cierta incomodidad respecto de no aceptar la tristeza del otro, la dificultad del otro, la miseria ajena, ¿no? Y esto también se extiende para la naturaleza. Me pareció muy elocuente de lo que podría generar en los líderes del mundo y es un gran día. Mira, ahí está. El Papa Francisco fue un raro líder que nos hizo querer ser mejores personas en su humildad y sus gestos simples y profundos, abrazando a los más enfermos, a las personas sin hogar, lavando los pies de jóvenes prisioneros. Él nos mostró nuestra complacencia y nos recordó que tenemos una alianza, una ligazón con nuestras obligaciones morales con Dios y con los otros. Y después habla de que está él también en duelos junto a Michelle, porque para él fue muy relevante esa relación que tuvo con el Papa Francisco. Se ve que se querían, aparte. El Papa era bien loco, se le notaba en la cara cuando le caía bien a alguien. Y cuando no. Y cuando no. Pero un gran papa, un papa latinoamericano que vamos a recordar todos con mucho orgullo. Argentina tiene sus 7 días, pero nosotros también lo sentimos como nuestro papa latino. Así que... Bien, Paloma, interesante y tremenda mirada de un tema que, claro, no se puede separar del resto y no tiene que ver con la ideología, sino que con la evidencia, la realidad y que está recogido en eso. Muchísimas gracias por recordárnoslo y, bueno, gracias por estas palabras, recordatorio que haces a través de Futuro 360. No, encantada. Oye, y les aprovecho de recordar que este Papa que fue tan pro acuerdo, pro encuentro, pro bajar las barreras, va a ser ampliamente celebrado por nuestro canal y por lo mismo Pares Impares hoy día no va al aire, pero va a ir el próximo lunes, porque queremos también dejarle ese espacio para que él pueda expandir su obra en el espacio escénico. Doble homenaje. Muchas gracias, Paloma. Gracias.